Vamos a recordar entonces a la fórmula que habíamos llegado, esta teórica, para la probabilidad de transición, digamos, de que un neutrino electrónico pase a ser un neutrino muónico, que dependía de esta fase tita que nos dividía los distintos estados, pero también tenemos una dependencia del tiempo y de las energías, así que acá aparece una oscilación claramente en el tiempo. Y ahora vamos a analizar sobre esto, porque ¿qué significa que oscile no solo dependiendo del tiempo, sino que dependa de las energías E1 y E2? Vamos a meternos con eso, así que eh, analizando primero esta igualdad que nos quedó. Entonces, las oscilaciones de neutrinos vienen justamente por cómo esto va cambiando entre cada modo. Pero también hay que aclarar una cosa, ¿no? O sea, en el fondo, así como nosotros tenemos el estado, que es una mezcla entre neutrino electrónico y neutrino muónico, lo mismo tiene que pasar con las energías, no podemos tener una energía definida. Y como vamos a tener una relación entre energía y masa, la masa tampoco va a tener una definición estricta. Con lo cual, entonces ahora no nos queda más opción que meternos con la energía. La energía de una partícula relativista, tenemos la igualdad de la energía relativista E cuadrado menos P cuadrado módulo C cuadrado igual a M cuadrado C cuarta. De acá vamos a partir, entonces, digamos, acá podemos despejar E cuadrado, que esto es módulo de P cuadrado C cuadrado más M cuadrado C cuarta, y del lado derecho puedo sacar factor común P cuadrado C cuadrado y compensaremos donde haga falta. Esto va a ser, esto es igual, así que 1 más, y acá tenemos un C cuadrado que podemos salir afuera, entonces queda M cuadrado C cuadrado sobre módulo de P cuadrado. Con lo cual, nosotros ahora podemos hacer una aproximación para la cual lo que nos va a quedar es que la energía es aproximadamente módulo de PC1 más un medio M cuadrado C cuadrado sobre módulo de P cuadrado. ¿De dónde sale esta magia? Bueno, fíjense, E cuadrado es igual a P cuadrado C cuadrado 1 más M cuadrado C cuadrado sobre módulo de P cuadrado. Entonces yo podría, ¿no?, despejar E y quedaría acá una raíz de 1 más M cuadrado C cuadrado P cuadrado. Así que vamos a escribirlo acá, ese paso intermedio. Efectivamente tendríamos un E igual, bueno, acá se cancela los cuadrados y quedaría módulo de P por C, y raíz de 1 más M cuadrado C cuadrado módulo de P al cuadrado, ¿no? Entonces, definitivamente lo que estamos haciendo es aproximar esta raíz por esta expresión, que es igual pero tiene un medio. Y entonces, básicamente, si uno expande 1 más x cuadrado, a uno le queda 1 más x cuadrado sobre 2 menos x cuarta, etcétera. Pero a nosotros nos importa esta parte y eso es exactamente lo que tomamos. Entonces, de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, podemos reescribir esto, ¿no? Acá directamente va a ser igual a PC más M cuadrado C cubo 2P. ¿No? Simplemente multiplico por C, me queda un cubo, multiplico por P, cancelo uno de estos y eso es lo que queda acá. Entonces tendríamos una expresión aproximada para la energía que es PC más M cuadrado C cubo sobre 2P. Bien, entonces, si bien es cierto, tiene que ser en un rango
para el cual yo pueda hacer este Taylor, pero ahí tenemos definida la energía de esta forma y podría entonces decir quién es E2 menos E1. Por supuesto, va a ser la resta de estas cosas. Entonces va a quedar M2 cuadrado C cubo menos M1 cuadrado C cubo sobre 2 módulo de P. Entonces acá usé esta fórmula, pero claro, estoy suponiendo que las masas son distintas, como había dicho antes, pero el P no. Por lo tanto, se restan y quedan acá como un denominador común. Entonces nos queda M2 cuadrado C cubo menos M1 cuadrado C cubo sobre 2P. Y acá vamos a hacer otra aproximación más, que va a hacer que nos quede M2 cuadrado menos M1 cuadrado sobre 2E C cuarta. ¿No? Que yo acá podría haber sacado C cubo factor común, pero la pregunta es qué aproximación estamos haciendo acá. Bueno, acá ya habíamos hecho una aproximación suponiendo que esto era chico, ¿no? En particular la masa va a ser chica. Pero acá, entonces, lo que estamos diciendo es que P es sobre C, ¿no? Por eso nos queda el E y un C más. Claro, esto, digamos, si nosotros venimos a la fórmula relativista y la masa, digamos, no es cero, pero es muy chica, ¿no? Entonces esto sería despreciable, sería casi cero. Entonces E igual P cuadrado sobre C cuadrado, ¿no? E cuadrado. Entonces ahí tenemos esa aproximación, ¿no? Entonces, otra vez, otra aproximación que usamos ¿para qué? Para reescribir entonces lo que teníamos de la probabilidad de transición. Que si la vamos a ver, entonces nosotros tenemos E2 menos E1, ¿no? Esto así. Y eso es lo que reescribimos ahora. Entonces, ¿por qué esto de acá puede convertirse en esto de acá? Entonces tenemos seno de 2 tita que queda igual seno de m2 cuadrado menos m1 cuadrado c cuarta y ahora queda 4h barra e t. Cerramos cuadrado. Entonces, supongamos que, digamos, estos neutrinos van muy rápido. De modo que podemos cambiar la variable temporal por una variable de distancia, ¿no? Por ct. Después de todo, los neutrinos pueden ir a velocidades cercanas a la de la luz, así que en este sentido reescribimos la probabilidad como seno de 2 tita seno de m2 cuadrado menos m1 cuadrado 4h barra e z al cuadrado, ¿no? Y acá me comí un c cubo porque hay 4 de estos, así que absorbí uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Después de una distancia L igual 2pi h barra e m2 cuadrado menos m1 cuadrado c cubo es donde la probabilidad de conversión llega a un máximo. Podemos ver, ¿no? Si uno mete esto, L, en el Z, automáticamente esto cancela esto de acá arriba. C cubo cancela C cubo. EH barra
cancela el EH barra y nos queda un 2pi arriba, ¿no? Hay un 4, en realidad cancela el 2, pero hace que nos quede otro 2, y entonces queda pi sobre 2. Y ahí tenemos el máximo. Entonces, L igual a esto, queda pi sobre 2, nos da 1. Nos queda un máximo acá de 1. Y entonces la probabilidad que nos quedaría seno de 2 θ al cuadrado. Entonces pongámoslo. O sea, esto sería como que depende de z, nos lo evaluamos en L, y entonces queda seno de 2 θ al cuadrado. Y lo que va a ocurrir es cuando vaya a 2L, va a volver porque, bueno, ahí va a pasar de pi sobre 2 a 2pi, perdón, a pi, y en pi es 0 de vuelta, así que vuelve al estado en el que estaba al principio. ¿No? Entonces, no estoy diciendo cuál es ese estado, lo que pasa es que ya está, no me importa porque yo dije que esto era una oscilación y ahí tenemos justificada la oscilación. Va a depender de este θ, que ese θ depende de cómo esté establecido el estado. Pero no importa, es un estado que va y viene. Acá con el coseno de θ y seno de θ dirás si tu estado tiene más chance de estar del lado del neutrino electrónico o del muónico. Una vez que eso estará establecido tal vez de forma experimental, pero si uno tiene eso, después la dependencia temporal que tenemos acá, que la podemos transformar en una dependencia espacial, si tenemos la velocidad, hace que podamos ver cómo va y viene entre los estados, ¿no? Que al final, bueno, si uno tiene este θ, esto va a dar un número y va a ser la probabilidad de que el neutrino haya pasado de electrónico a muónico después de haber atravesado esa cantidad de distancia. Y si no, uno puede volver atrás y ponerlo en términos de tiempo, ¿no? Así que para que tengamos oscilaciones de neutrino necesitamos que ocurran algunas cosas. Primero, como ya dijimos, tiene que haber una mezcla, es decir, no tenemos un neutrino definido como electrónico o muónico, es una mezcla. Y ya había dicho que, bueno, acá no metimos el tau único, pero digamos, habría que sumarlo y establecer una teoría de triple transición, pero esta es la base. Entonces, por un lado, tiene que haber estados mezcla. Y por otro lado, esto no lo dije, pero la masa no puede ser cero, porque m2 cuadrado menos m1 cuadrado, si fueran los dos cero, esto se hace cero, seno de 0 es 0, y la probabilidad es 0, y eso entonces implica que no hay oscilación. No hay oscilación para ningún neutrino. Así que esto te está pidiendo también que los neutrinos tengan masa. ¿No? Por eso, si uno se fija y busca la masa de los neutrinos, va a encontrar estas cotas para la masa. A veces se dice que el modelo estándar necesita que los neutrinos sean sin masa, pero esto no es necesariamente así. Digamos, uno supone eso, pero no hay una razón fundamental para que los neutrinos tengan masa cero, como sí ocurre con el fotón. El fotón sí tiene razones fundamentales para ser cero, pero el neutrino no. Y nosotros esto de el cambio, la mezcla de tipos de partículas, ya lo vimos con los quarks. Los quarks que teníamos una matriz donde vimos que podíamos pasar de cualquier quark a otro quark, tal vez algunos con menos probabilidad, pero podía pasar. Entonces esto es algo que se le suma también, y los neutrinos pueden cambiar de tipo sin ningún problema. Eso es lo más
Importante.